Hola, bienvenidos a Dentro de la Copa, soy Tibo. Y mi nombre es David, somos sommeliers de la empresa Boala Vinos. Y este es nuestro podcast donde abordaremos temas del vino y de la gastronomía. Acompáñennos en este viaje de sensaciones, sabores y buen vino. Buenos días, bienvenido a nuestro podcast Dentro de la Copa. Hoy tenemos un invitado muy especial y estamos en un lugar muy especial. Les vamos a contar todo eso. Pero mientras tanto, David, cuéntanos qué estamos tomando. Bueno, estamos hoy tomando champaña Lombard, Chardonnay, Pinot Noir y Meunier. Una champaña tradicional, se sacan menos de 50,000 botellas al año en toda la bodega, próximamente con Boala Vinos. Listo, estamos trabajando en eso y vamos viendo si en el segundo semestre podremos traer esta maravilla. Estamos aquí con Jefferson y entonces, bueno, primero que todo, ¿cómo te pareció la champaña o qué piensas de la champaña en general? Bueno, con el champán en general, creo que es un vino mítico, la verdad. La gente lo tiene mitificado, la gente piensa de pronto muchas cuestiones alrededor de estos vinos espumantes, que de verdad ya los tenemos pues, bastante presentes a la hora de celebraciones, pero que la gente de pronto también desconoce muchas de las capacidades de maridaje, de la versatilidad que tienen este tipo de vinos. Entonces, la verdad, parece, pues, puntualmente me ha agradado, me ha dejado sin palabras por un buen rato y la verdad me lo estoy disfrutando. Bueno, siquiera. Está muy rico, es muy cítrico, tiene unas notas de pamplemousse así súper fuertes, está muy rico. Tiene burbujas finas y un poquito elegantes. de naranja, sí, es muy elegante. Es bastante expresivo también. Sí, me gustó mucho. Entonces, como podemos ver, pues se nota que conoces o ya sabes de vino, conoces bastante. ¿Nos podrías contar quién eres y dónde estamos? Bueno, decir que bastante es como un poco pretencioso hablando del mundo de vino, pues creo que lo principal es ser un amante de los vinos y atreverse a probar cosas nuevas. Bueno, soy Jefferson Arizmendi, soy el sommelier del restaurante Colosal. Llevo en el ámbito gastronómico cerca de 12 años y los últimos 4 o 5 años me he dedicado de lleno al mundo del vino y bueno, es algo que cada vez me apasiona más, cada vez me atrapa más, voy descubriendo más. Entonces, tener este tipo de oportunidades de compartir con la gente es supremamente importante, creo yo, alrededor del vino. Sí, y tú y David se conocieron pues trabajando en ese mundo del vino. Claro, nos conocimos. Jefferson trabaja en otro restaurante que es muy conocido pues aquí en la ciudad, que es el Carmen. Ahí nos conocimos y pues vi que también tenía mucho interés en el mundo del vino y que era un poquito más conocedor de lo común, de la media. Entonces hicimos como match. Match y empezamos pues como a entendernos mejor en ese mundo del vino. Y pues nos conocimos, creo que fue en una feria, en Fue en el Salón del Vino, yo creo la segunda o tercera edición del Salón del Vino. Sí, en la segunda edición del Salón del Vino. Y vi que sí, tenías mucha pues interés en el vino y mucha curiosidad pues en conocer, en saber qué estábamos trayendo, en aprender de vinos, que sea de vinos franceses o de España, de Italia. Y entonces te tengo esta pregunta porque la cultura del vino no es muy desarrollada todavía en Colombia y en Medellín. Y entonces, ¿dónde nació esa curiosidad para este mundo? Bueno, yo creo que he dado con las personas correctas, creo. Ponle, hace 12 años estaba yo en Castilla, recién llegando a Medellín, y me presentan al que hoy por ahí considero es mi mejor amigo. Y este personaje lo primero que me dice es, ven, ¿sabes de licores? Y yo, bueno, no. Bueno, entonces me lleva a un lugar donde empezamos a probar whiskies, empezamos a probar diferentes ginebras, vodkas, y empiezo como a entrarme al mundo de los espirituosos y de la gastronomía. Luego ya empiezo a estudiar mesa y bar, cada vez me empieza a gustar más el tema en general de gastronomía. Pero cuando llego al restaurante Carmen, que fue donde me conocí con David, digamos que el acercamiento con el mundo del vino fue aún más. Ya llega pandemia, llega pues un cambio de mentalidad en muchos aspectos para muchas personas y ya para ese entonces yo ya estaba empezando a entusiasmarme con el mundo del vino. Reconozco a este sommelier Beto Fernández, que hoy por ahí está en Chile y es también ya un enólogo. Este tipo es un crack para hacer vinos.
Y a partir de eso empiezo a tener ya como muchos referentes y empiezo a entusiasmarme, voy a decir, bueno, ¿qué hay en el vino? ¿Por qué es tan interesante? Y probando me doy cuenta que era algo que me empezaba a apasionar. Y también lo otro es que si uno es una persona de mente curiosa y que le gusta estar aprendiendo todo el tiempo, el vino es el lugar perfecto. Sí, claro. Jefferson es de Medellín. No puntualmente de Medellín, yo nací en Barbosa, es un pueblo cercano, está dentro del mismo Valle de Aburrá, pero yo diría es a 1 hora más o menos de donde estamos. Pero entonces, antes de todo esto, ¿no habías tenido ningún acercamiento con el mundo del vino ni los licores? En lo absoluto. Creo que en mi familia soy el único que se ha adentrado en el mundo de la gastronomía. Y pues nada, de hecho en mi familia la mayoría pues son más de cargos de oficina, más de este tipo de trabajos. Yo he sido el loco apasionado de la gastronomía en la familia. Ah, qué bueno. Entonces, ¿vos crees que el buen gusto y el gusto por los licores, los espirituosos, el vino, es algo que se puede adquirir? Totalmente. Es totalmente adquirido. Totalmente adquirido. Claro, si hay una cultura desarrollada dentro de la propia familia, pues es mucho más fácil y digamos que uno se acostumbra desde pequeño a verlo. Pero si tienes el interés y tienes el deseo de aprender, pues ábrete algo y prueba y así vas a aprender. Eso pienso yo. Okay. Y yo quería hablar un poco del lugar, que es muy especial. Cuando entré acá dije, no, algún día tengo que tener una cava así, con una de estas botellas tan bonitas. Entonces estamos en el restaurante Colosal. Y cuéntanos cómo entraste, con qué puesto o a cargo de qué. Bueno, eso ha sido una travesía. Ya llevo acá en el restaurante Colosal casi 10 meses. El motivo de mi llegada fue sobre todo porque, bueno, la cava que se tenía anteriormente pues era una cava de vinos un poquito más genéricos, vinos... Más comercial, era un poquito más comercial el carácter. Sí, un comercial un poquito, pues un sentido más de vinos que puedes encontrar en una gran superficie, pronto que puedes llegar a dar con ellos en una promoción. Entonces queríamos subir la gama de los vinos, empezar a tener vinos más exclusivos, vinos con historia detrás de las etiquetas. Entonces por eso llego yo a Colosal y empezamos a hacer una transformación completa de la carta. Subimos la cantidad de referencias que teníamos, depuramos pues algunas otras referencias que no nos llamaban tanto la atención y yo creo que hasta el momento pues el objetivo se ha logrado. Se han logrado tener vinos de gran calidad, vinos que al consumidor, al conocedor le fascinan, pero también a las personas que quizás no son tan conocedoras o a veces llegan y me dicen, mira, yo no sé nada de vinos, quiero un vino rico. Entonces también están los vinos para ese público que apenas está entusiasta, conociendo y que uno quiera que tenga una experiencia más amable en copa con los vinos y se puedan ir acercando más a ellos. Yo tengo una pregunta. ¿Crees que el comensal que conoce poco o que no conoce puede estar interesado en algún momento en ese mercado especializado? Sí, claro. Mira, creo yo fielmente de que empiezas probando algunos vinos más sencillos, más fáciles, pero conforme vas probando, el paladar te quiere retar, quiere ir más allá. Y si te enamoras y lo acompañas con buena comida, entonces quieres ir y probar algo que funcione, algo que aunque quizás no sea lo que estás buscando en ese momento, te muestra un perfil diferente, sea con los sabores que juegan un maridaje o sea con el momento que estás viviendo, porque creo yo que el mejor vino de todos a veces no es el que más nos gusta, sino el que mejor se adapta a la situación en la que estamos. Sí. Maridar los momentos. Exacto, sí, maridar los momentos, lo has dicho. Y algo bonito pues de lo que nos contaste de tu historia es que llegaste finalmente al mundo del vino pasando por el mundo de la gastronomía. Y creo que es muy común en Colombia, o sea, en Francia es muy presente el vino y es parte 100% de la gastronomía y es así. Pero aquí veo que mucha gente en el entorno del vino siempre entró por esa puerta, interesándose a la gastronomía, a los sabores de la comida y después llegan al mundo del vino. ¿Crees que pues fue así que te pasó? O sea, que primero yo tengo una frase antes de que Jeffer conteste. El buen gusto son aguas profundas. Sí, eso es como que... Sí, como que va uno completamente. Abajo. Sí. Completamente. Bueno, sí, yo creería sobre todo que sí. Aunque bueno, también fui joven y alocado en muchos aspectos, entonces... medio de todo eso, no faltaba quien llegaba con una botella de vino.
Entonces, claro, había un acercamiento con el vino, pero nunca fue como vamos a probar un vino, a sentarnos, a entenderlo, nada, cero académico, era abre la botella y vamos directo. Entonces, sí, digamos que el acercamiento con el vino se vino más a dar cuando empecé a tocar con la gastronomía, cuando ya empiezo a estudiar mesa y bar, también el tema con el barismo, que pues también soy barista, pero ya llega el vino y con el vino todo cambia. Cuando empiezo a conocer el mundo del vino, cuando digo, me decido a estudiar acerca del vino, todo cambia. Entonces me parece que de entrada el ticket es la gastronomía, pero luego se vuelve una pasión a tal punto que lo invade todo y el resto pues se acompaña muy bien con vino. Es que creo que igual que en Francia, uno aprende vino tomando vino. Inicialmente no es tratando de entender el vino, sino probando, de pronto unos jóvenes emborrachándose, pero uno va cogiendo el sabor, probando y ahí va empezando a entender el vino y no hay que estudiar necesariamente para entenderlo. Es que hay un momento que uno empieza a tomar licor para disfrutar el licor y no para emborracharse, pero yo creo que son los años los que no nos permiten emborrachar, o sea, como que... ¿Será? Sí, es como que, porque no es lo mismo el licor a los 34 que a los 22. No, y el licor de pronto, el licor puede que sí, pero el otro día no. Sí, o sea, entonces ya uno que sabe que el otro día está pagando un karma de la noche anterior, ¿no? Como que bueno, me voy a medir y voy a disfrutar más el alcohol o voy a disfrutar más del producto que solo emborracharme. En vez de tomarme 3 botellas, sí, me voy a comprar una disfrutando. Y la voy a disfrutar suavecito, entonces ya uno empieza a entender como que, este whisky... Y creo que notas interesantes. Y creo que a partir de eso es donde el paladar empieza a exigirle a uno, bueno, creo que puedes pagar un poquito más y te tomas algo que sea más interesante o algo diferente. O muchas veces dices, mira, yo siempre tomo X whisky, yo siempre tomo X vino. Vamos a tomarnos algo diferente. He escuchado que esto está muy bueno, algún amigo me dio a probar de esto y con ese voz a voz también. Creo que el círculo, cuando uno se emociona y se entrega al gusto por el vino, las personas que lo van rodeando a uno se van volviendo ese tipo de amigos, ese tipo de personas que te van recomendando, y tu círculo social también se vuelve muy alrededor de. Entonces creo que los que somos enamorados del vino, pues tenemos también personas cercanas. Este es el ejemplo claro de que vamos conociendo personas interesantes alrededor del vino. Y no solo eso, porque entonces ya uno también aprende, no solo eso, sino que uno también aprende a que no todo lo caro es bueno, que no todo, porque uno ya con el gusto empieza a desarrollar como ciertas mañas, como que no, es que yo estoy buscando algo más sensato, buenas relaciones de precio y calidad. Entonces uno entiende como que no, es que que es el más caro de pronto no es el que más me gusta, sino que me gusta porque tiene esas características, o para este momento creo que este va a ser el mejor. Entonces lo que decíamos y que llevamos un montón de tiempo hablando de eso es marear el momento. O sea, un vino súper amaderado, súper complejo, que se expresa de una manera muy, muy, muy fuerte, no va a ser el mejor vino para un domingo en la tarde en una parrillada. Sí, no y eso es algo también que quiero demistificar, ¿se dice eso? Desmitificar. Eso, bueno. Perdón, es francés. Que en Francia, o sea, hay que romper ese pensamiento de que en Francia sí tomamos mucho vino, una copita diaria, muy fácil, pero no siempre son vinos de 500,000. O sea, siempre de esos vinos diarios uno busca una buena relación calidad-precio, un vino que sea pues de buen costo, no demasiado costoso, para poder algo sencillo, que no sea complejo, acorde al momento, que es solo para uno vuelve al trabajo y se quiere tomar alguito que no sea demasiado fuerte, que sea más tranquilo, más agradable, y va a escoger botellas mucho más baratas. O sea, no todos los vinos son muy costosos y nosotros franceses no tomamos siempre vinos muy costosos. Es que el lujo es para un momento especial. Sí, siempre. Y todos los momentos, aunque ojalá la vida fuera así, no son especiales. Entonces yo creo que uno tiene que entender que hay momentos que simplemente es disfrutar de una buena copa de vino. No tiene que ser el más caro, ni el que más nos ponga a pensar y a buscar notas y como que no, sino que simplemente un buen vino, un vino joven,
en un momento tranquilo, antes de dormirse, está bien. Es que creo que le acabas de dar al punto, o sea, uno a veces llega a casa agobiado de trabajos, tráfico, o sea, hay un montón de cosas que afuera ya te tienen con la mente ocupada, y cuando llegas a casa y te sirves una copa de vino, solamente quieres sentarte y decir, llegué a casa. Entonces muchas veces estos vinos que son frescos, que son ligeros, que no son realmente los vinos más complejos, pueden ser la mejor opción y te puedes decir, este es el mejor vino que me he tomado en mi vida, y puede ser algo simple, sencillo, pero es porque el momento en el que estás te lo volvió el vino más especial. Es que los momentos hacen el vino. O sea, yo siempre he dicho que un buen vino no se toma en una fiesta. Y si me entienden, un buen vino se depende toma... de la fiesta, puede ser. No, bueno, también. Pero para mí un buen vino se toma en un momento como más caluroso, con poquita gente, que vayan a disfrutar. O sea, como hay que hacer como un rito alrededor de ese vino. ¿Sí me entienden? Como hay que hacer algo alrededor de ese vino y gente que conozca ese vino. Porque en una fiesta estamos tomando otros alcoholes, no sé, estamos en Medellín, aguardiente, y sacas un muy buen vino, ese vino no se le va a dar el merecimiento que tiene. El lugar, exactamente. Y creo que ese tipo de restaurantes se prestan mucho para lo que acabas de describir. Para el rito. Lugar, sí, como... donde uno se sienta bien y donde quiere disfrutar y desarrollar sus sabores. Y me sonó pues mucho lo que me dijiste, porque tuve restaurante y habían clientes igual, como lo dijiste, que me decían, yo quiero un vino bueno, pero sin saber qué es bueno para ellos. Entonces, ¿tú cómo haces para identificar lo que les corresponde a ellos, a ese momento, o cómo tratas de transmitir esa cultura de vino? Wow, esa pregunta es compleja, ¿sabes? Porque es todo tu trabajo. Tal cual. Eso es a lo que me enfrento cada noche y cada día, pero creo que es lo que lo vuelve entretenido, ¿sabes? Porque aquí en la cava, por ejemplo, tenemos cerca de 200 referencias, casi 200 etiquetas diferentes, y llega una persona y dice, mira, ¿qué vino me recomiendas? Y bueno, dices, tengo 200 opciones, señor, seamos más claros. Sí, pero digamos que uno parte de depurar, uno parte de, bueno, quiero saber, y uno analiza también, digamos, por ejemplo, la mesa está decorada, hay pétalos, hay flores, uno dice, bueno, es una fecha especial, quiero saber si el señor quiere algo especial, ¿sí? Entonces, en ese tipo de momentos, uno pregunta, ¿quiere algo para celebrar? Tenemos muy ligado, en estos momentos que tenemos un champán sobre la mesa, tenemos muy ligado esto a las celebraciones, cuando, bueno, también el champán es completamente versátil para cualquier otra ocasión, pero la gente suele tener una inclinación por este tipo de vinos en esos momentos. Entonces para uno es más fácil por decirle, bueno, señor, ¿quiere algo muy especial y exclusivo o quiere algo más fresco, ligero y más de conversar, algo más fácil? ¿Sí? Entonces una persona puede decir, mira, yo no soy gran conocedor, entonces puedo ir según... puede ir uno conversando con el cliente, puede ir uno a buscar algo que sea más afrutado y más ligero. O si la persona de entrada me dice, mira, me encantan X referencias de vinos, o conozco esto, tomo vino, mi familia tiene, no sé, negocios con el vino, con la gastronomía, pues uno dice que quizás puede ser una persona conocedora. Entonces, todo un asunto de lectura de cliente para poder saber cuál vino puede ser el mejor para él. Yo me imagino que perfilas mucho el cliente porque es que estamos en Colombia y aquí el vino no se mueve por las denominaciones de origen, sino por las cepas. Entonces yo me imagino que perfilas mucho el cliente que ya conoce un poquito según las cepas que le gustan. Si me dice, pues a mí me gusta un Cabernet Sauvignon, yo sé que está buscando algo potente. Así Exacto. Me gusta un Carmener, busco algo, lo que decías, más frutal. Pero también, pues, no es con el ánimo de pronto de poner a las personas en un concepto de que sepan o no sepan, pero también a veces la pronunciación de las cosas le da a uno de pronto a entender qué tan conocedora puede ser una persona. Sí, obviamente. Es lo mismo, digamos, que entre las personas que conocemos un poco, que te digan, quiero un Chardonnay, quiero un Chardonnay. Claro. A uno de pronto le da un poco de información también de que quizás esa persona quiere algo más afrutado, que pueda decirle de entrada, quiero algo medio dulzón, más afrutado, más fácil de entender. Y uno entiende que está entrando de pronto en el mundo del vino. Por esas cosas. Entonces uno también quiere que pase un buen momento esa persona, claro, es obviamente. Que
el trabajo de nosotros no es ser jueces ni decir este sabe, no sabe y X cantidad de cosas que se llegan a decir, sino decir, hey, ven, esa persona está ahí escuchando tu recomendación porque quiere vivir un gran momento y vos sos el que puede poner la bebida que va a hacer que ese momento sea grande. Entonces, es más también pensarlo como que las personas también quisieran probando, ir conociendo. Es que es simplificar la tarea de la persona, o sea, es completamente. hacerle fácil la vida al cliente. Y antes de que sigamos y antes de que nos pase el champán y las burbujas siempre bien fríos, entonces a la hielera que no se nos sirvamos un poquitico más. Nosotros tenemos detrás de nosotros un equipo que nos está ayudando y yo quiero que le sirvamos una copita, por claro, favor, a los muchachos por el bien del parche. Eso. Y voy a aprovechar de este momento también para decir, veía muchas personas en el restaurante. Yo siento que en Medellín está evolucionando en el buen sentido, porque ya encontramos más restaurantes con gente que sabe, como Jefferson, y que pueda ayudar a escoger un vino. Porque hay mucha gente que no querían pedir vino, diciéndome, no, es que yo no sé nada de vino, entonces no voy a tomar vino. Entonces, invitar a la gente a preguntar a las personas que saben, que pueden identificar según el perfil del cliente, según el momento, según lo que le gusta en la comida. Preguntar solamente, uno no tiene que saber de vino para tomar un vino, solo que preguntar y decir qué me recomiendas tú, que estoy comiendo tal cosa, a mí me gusta tal cosa. A todo el mundo pues todo el mundo sabe si le gusta lo frutal, si le gusta algo más fuerte. Entonces es una invitación de no para nada, yo no sé de vino, entonces no voy a tomar vino, sino que hay que preguntar a la gente que lo pueda ayudar en el restaurante. Yo tengo una apreciación como nosotros empresa y yo como la parte comercial de esa empresa, y es que es una bendición que haya personas como Jefferson en los restaurantes ya, porque para nosotros al principio, y lo sabemos, fue muy difícil la entrada a muchos lugares porque nosotros no trabajamos con un producto comercial, sino que trabajamos con un producto que es un poquito más especializado y un poquito más exclusivo, se hacen pocas botellas, casi siempre trabajamos con gente que sea agricultura responsable con el medio ambiente, y muchas veces cuando uno llegaba a un restaurante y no había una persona conocedora, lo que encontraba era pues un no. Entonces, claro, gracias a personas como Jefferson, yo creo que las empresas pequeñas como Wala, que venimos en ese crecimiento, subiendo la escalera, han tenido oportunidades. Y tratando de traer cosas diferentes. Entonces han tenido oportunidades y hemos encontrado gente que nos ha dado una buena respuesta, que ha estado interesada en los productos y que se dan cuenta que no siempre no hay que tener lo mismo siempre, sino que hay que darle cosas diferentes a la gente, hay que abrir un poquito el espectro. Sí, ese es un punto gigante, creo yo. Yo creo que hay algo también que como colombianos y como cultura tenemos que empezar a hacer, y es dejar ese yo me las sé todas. Y eso en el mundo del vino. A tener un poquito de humildad. Exactamente. Y parte de esa humildad creo yo que se ve cuando uno dice, venga, tener una carta de vino en la que no conozco uno solo, o conozco 2 o 3, pero quiero saber que hay algo que puede ser lo mejor para lo que voy a pedir, que puede ser... Exactamente. Y cuando llegan a un restaurante, yo quiero invitar a las personas en sí que cuando vayan a un restaurante donde vean que hay una carta de vinos, lleguen y les digan, hey, llámeme al sommelier, o quién es la persona que sabe de vinos del restaurante, llámela porque quiero conversar con él, quiero saber qué tienen. Y muchas veces en ese orden de ideas hay vinos que los restaurantes tienen por fuera de su carta porque nada más les queda una sola botella, o porque... no sé, hay diferentes razones por las que puedan estar los vinos fuera. Porque el proveedor trae, no sé, nada más 100 botellas, entonces no las vas a meter en la carta porque posiblemente en algún momento no va a haber, pero tenés algo diferente, exclusivo. Exactamente. Y ahí es donde puedes ir, conocer una etiqueta, conocer una historia. Por ejemplo, cuando ponemos uno de los vinos, ejemplo, los Grand Marrenón, que son de ustedes, pues contamos como de esta historia, que son vinos que se hacen en una reserva natural, que son vinos de viticultura orgánica, las mezclas que tienen, todo eso, pues digamos que se cuente, y el vino
se hace para acompañar momentos, pero también para contar historias, me parece a mí. Claro. Entonces, siempre de cada vino hay una historia. perder el miedo de llamar a la persona que sabe de vinos del restaurante. Claro. O si no, que al menos lo lleven donde está la cava, que al menos alguna cosa va a encontrar uno interesante. Y si me lo permiten, quiero volver un poco de tu historia personal. No, tío, ya pasamos por eso. No, porque me llegó una pregunta en la cabeza ahí pensando. Estaba pensando en la imagen del vino hoy, pues en Colombia. Y como me dijiste que fuiste el primero de tu familia a entrar en ese mundo gastronómico y del vino, ¿qué dijeron tu familia, tus amigos? ¿Dijeron tan elegante, ya no es del parche de nosotros? ¿O qué pensaron? Ya no toma aguardiente. Ya no toma cerveza con nosotros. Mira que fue complejo. Bueno, yo era músico de orquesta. Cuando fui músico, la familia nos recibió también. Cuando me dediqué a la gastronomía, tampoco lo recibieron tan bien. Porque ya cuando dices, mira, soy bartender, o mira, me dediqué al vino, yo trabajo con vino, trabajo con bebidas alcohólicas, dicen, otro alcohólico. Entonces, bueno, pasa mucho. Es verdad, pobre familia. Pasa mucho de que como cultura para nosotros no es normal que alguien se esté tomando una copa de vino a mediodía. Sí. O que uno pueda decir, no, mira, yo me tomo 1 o 2 copas de vino al día. Y la gente dice, no, tú eres alcohólico. Pero para nosotros como cultura, ¿no? Siendo que el alimento, incluso partamos de Europa, Francia puntualmente, que tenemos un gran amigo aquí de Francia, y es parte, pues se considera más alimento que realmente una bebida alcohólica. Es parte de la gastronomía, sí. Exactamente. Entonces, primero fue eso, fue que con familia, pues digamos que no fue mucho como el bien visto, aunque con el tiempo se adaptaron y empezaron a verlo bien. Y yo creo que ha sido más con los amigos con los que ha pasado lo que decías, de que, ay, no, ya toma vino, ya... Sí, ya... O muchas veces le llevan a uno un vino y dicen, bueno, esto no vale una millonada como los que a vos te gustan, pero... y uno se ríe, no, pero venga, a mí también me gustó el vino barato en su momento. A mí todavía me gusta una copa de un vino normalito, es que todavía está bien, ¿no? Disfruta se lleva todo. hasta gratas sorpresas con el evolucionar de esos vinos. Las relaciones de precio-calidad, a veces lo dejan uno muy impactado, uno es como que... Exactamente. A veces uno encuentra unas cosas horribles, porque las cosas hay que decir... pero eso pasa entre hasta los vinos más costosos. Eso. Y a veces uno encuentra unas joyas muy económicas. ¿Sabes? Que lo caro no es lo bueno. Eso es en el mundo del vino no es solo eso. Obviamente hay unos estándares para productos que son muy costosos y muy expensivos. Pero un buen vino también puede ser un vino con una relación de precio-calidad buena. Sí, antes que todo creo que también es de gustos de cada uno. O sea, un vino que voy a decir, no, horrible, podría gustar a otra persona que le gusta, no sé, un vino que sea más fuerte, que a mí me gusta más lo ligero. Pues a mí personalmente no me gustan algunos vinos que son muy expresivos, muy amaderados y suelen ser vinos a veces muy, muy costosos. Exacto, o sea, que sea costoso, habla incluso más a veces de la propia elaboración que realmente de la calidad del vino. Y una elaboración, pues sabemos que en el vino, si digamos utilizaste una barrica de primer uso versus una barrica de foudre, que son barricas gigantes y que llevan demasiados usos, pues la sensación va a ser muy diferente en lo que vas a obtener en un vino. Total. Entonces ese es también la labor de nosotros, los que somos enamorados de esto, de compartir ese pequeño conocimiento, decirle a la gente, no, mira, por lo que vos vas a pagar, que es un vino costoso, quizás no lo vas a entender o no lo vas a disfrutar porque no es lo que buscas. Entonces ahí está. Entonces con mis amigos me pasa es puntualmente eso, que van pensando de que uno ya es paladar exquisito y no, realmente yo también me siento compuesto a tomar aguardiente en la acera, no hay ningún problema. Son bebidas que acá en Colombia. Es eso. Es también les he dicho muchas veces a ellos, no, muchachos, a ver, yo sigo, ábrame una pilsen que voy para allá también. Sí, y en esos 4 o 5 años que llevas en el sector, en ese tiempo, ¿sientes que hubo una evolución tanto de tus amigos, tu familia o del pensamiento general frente a los vinos? Sí, yo creo que desde el punto de vista personal, siempre va a haber un cambio. Siempre va a haber un cambio porque aprendes cosas, te rodeas de personas, vas a lugares nuevos, te atreves a decir, mira, hay una feria de vinos, bueno, quiero ir, y en esa feria vas a conocer otras personas, vas a probar otros vinos, entonces siempre va a haber una evolución. Creo yo que
por más amantes o amateurs que podamos ser, alrededor del vino siempre va a haber un acercamiento de todo. Entonces, ya hasta mi mamá a veces me dice, hijo, tráeme un vinito que sea rico, pero que no sea muy costoso. Bueno. Entonces lograste convertir algunos de tus exactamente. Ya, por ejemplo, mi mejor amigo me dice, no, loco, pues hoy ya no te puedo seguir con el tema del vino porque hoy ya estás en otro. Y yo, no, a la boba, y más bien abrí el otro. Sí, también empieza la gente a verlo de una forma diferente a uno, no en un mal sentido, sino más en el sentido de que, mira, puedo buscarte a vos para que me des una recomendación, o puedo decir, no, hoy voy a abrir un vino, llamemos a Jefferson que le gustan y que lo disfrute con nosotros. Le voy a comprar un vino a tu tío que le gustan mucho, recomiéndame una cosita diferente. A él le gustan los vinos así, así. Y uno, exactamente. Tía, yo le recomiendo esto y esto. Entonces yo creo que eso es. Como con la sencillez que uno vea las cosas. O sea, yo tengo la pregunta, de las preguntas que yo creo que tío dio por allá. ¿Cómo has visto el cambio en estos últimos 4 años del mundo del vino en Medellín? Yo creo que es un cambio muy positivo. He visto que el mundo del vino y el gremio del vino se está abriendo muchísimo más, ¿sí? Ya ahora los jóvenes, que, bueno, sin decir que ya no lo soy, ni lo somos pues, todavía. Gracias. Estamos todavía... Adolescente, por favor. Adolescente, sí, claro, mírame la barba. Bueno, entonces, bueno, sin decir, hay pelados de 18 que tienen más barba que yo, pero... O de 36 que no tienen barba. Gracias. Pero bueno, cuando llegamos al mundo del vino y decimos, mira, hay vinos que son muy accesibles, entonces una persona dice, mira, yo me quiero salir y tomar algo, pero no me quiero emborrachar, no me quiero pegar la perra de la vida, y a mí el ron me patea demasiado. Claro, en vez de entonces en lo que te compras una botella de ron, te tomas una botella de vino, lo disfrutas, te sirve con cualquier cosa que vayas a comer y no, pues, no lo padeces tanto el alcohol, realmente. Entonces, las personas también han empezado a decir, venga, el vino se está volviendo una nueva opción, y la pandemia ayudó demasiado a eso, creo. Sí, claro. Que el consumo per cápita subió demasiado en pandemia, pues creo que en casa todos estresaditos queríamos tomar vino para relajarnos, entonces una gran excusa para enamorarse del vino. Yo tomé demasiado vino en pandemia. ¿Y sientes que el vino relaja más que otras bebidas? Ay, es una maravilla. De hecho, creo que con todo lo que me he emborrachado en mi vida, creo que las mejores borracheras o entonadas que me he dado siempre han sido con vino. Siempre te ponen un poco más contento, cariñoso, amigable. Creo que el vino funciona mucho como un producto para este fin, para recrearte, para relajarte y disfrutarlo. Ojo con lo de cariñoso. Ojo con el... Ya vamos en 2 copas. Ojo. Es que muchachos, yo... No, pero fuera de charla, pues digamos que ha sido un fin bonito el vino. Sí, claro. Bueno, y en pandemia, entonces empezaste a buscar también tú, a conocer diferentes vinos, a buscar otras, sí, a desarrollar ese gusto. Fíjate que cuando empezó pandemia, yo estaba a punto de empezar a hacer el curso de vinos que hice con la Universidad ESA, que eso pues, es en convenio con la Universidad de San Jorge en Zaragoza. Y la pandemia llega y digo, bueno, listo, quedémonos acá, invirtamos más en estar acá, en quedarnos tranquilos, en cuidarnos, obviamente por el tema de la pandemia. Pero empieza también esta carrera de decir, bueno, listo, ya acabé con todo lo que había en la tienda, ahora, ¿cómo conseguimos vinos diferentes? Sí, ya probé lo que había allá, hoy quiero algo diferente. Entonces empiezan, pues ya los proveedores que previamente conocía yo del restaurante, y empiezo a decir, ven, que están haciendo entregas a domicilio, cómo están funcionando. Entonces también empezó como esta búsqueda de ir probando cosas. Me volví un maestro en coctelería. O sea, ya era bartender, pero en pandemia me volví maestro en coctelería, la verdad. La creatividad. Y la aburrición entonces, lleva a la creatividad. El ocio. Pero sí, realmente en pandemia pues creo que nos puso creativos en muchos aspectos a muchos, y a buscar nuevos sabores y nuevos vinos. Realmente lo que cociné también en pandemia llevó tiempo. ¿Y tienes una recomendación o conoces escuelas o como siendo un cliente o alguien que está escuchando el podcast,
y quiero saber más de vino, ¿Por ¿dónde dónde voy o qué empezaría? hago? Sí. Uy, yo creo que lo principal es decir, venga, abramos una botella y miremos a qué me sabe. Empezar por ahí. Empezar diciendo, vengo, Así de sencillo. compremos una botella, a ver, en el D1, una botella en el Éxito, una botella en el Carulla, a un costo que me resulte interesante y probémosla. Partamos de ahí, listo. Entonces, mira, yo tengo un restaurante favorito y van a hacer una cata de vinos. Vaya, una cata de vinos. ¿Sí? O sea, creo que también dentro de todo está la posibilidad de acceder a diferentes eventos de ciudad. Por ejemplo, aquí en la ciudad se hacen algunos eventos como lo es el Salón del Vino, como lo es Expo Maridaje, diferentes espacios en los cuales uno puede ir a probar vinos y puede ir a conocer gente que le va a explicar a uno acerca de esos vinos, el proveedor, quién lo trae, cómo es, cómo funciona. Y me parece que esa es la forma más fácil de empezar a hacerlo. Entonces, Sin trabajar ya directamente, pues, porque trabajando directamente, los restaurantes y proveedores también van haciendo capacitaciones, empiezan a decirte, mira, acá tienes un champán, tienes un prosecco, tienes un vino tinto de la variedad, de X variedad, que viene de tal país, que es originario. Entonces empieza uno a saber poquito a poquito de todos estos temas. Súper, me encanta ese consejo porque es así de sencillo. Probar vino para saber de vino, ir, probar, preguntar y asistir Dejar a el carro en la ferias. casa e ir a la feria. Ujú. Yo creo que es empezar a guiarse de personas que sepan de vino, pero que no lo hagan sentir a uno aparte del mundo del vino. Entonces, Creo- por ejemplo, hay muchos canales que uno puede encontrar que siente eso. En YouTube, en Spotify. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo con estos podcasts es eso, como que simplificar un poco a la gente, que se acerque al vino, Claro. que entienda que es para todos, que hay de todos los precios, de todos los tamaños, de todos los colores. Entonces, Sí. o sea, Eso es un muy buen punto y lleva a la siguiente pregunta, es que el mundo del vino hay mucha gente y muchos sommelier que lo hace sentir estúpido usando palabras que uno no entiende. En tu primer acercamiento del vino, ¿te ha pasado eso? Que uno dice, ¿de Sí. qué me está hablando? es ¿De en cuerpo, complejo el taninos? mundo ¿Qué del es vino, esto? sí, Sí, lo hacen muy difícil. Exacto. Creo que ese es el gran pecado a veces de los que vamos aprendiendo un poquito hacia alrededor del vino, que se vuelve un tema un poquito pretencioso y se le ponen muchos adornos y cosas que no debería tener al tema, que es un tema ya de por sí extenso y complejo. Entonces creo que si uno como sommelier tiene que entender una parte, que a qué público te estás enfrentando. Claro. Y el enfrentamiento no como algo complejo, sino más como quiero poder llegar a ese público. Entonces, en capacitaciones que he dado yo, me gusta decirlo, mis capacitaciones son estilo coquito. Sí, es Sí. que hay que ser fácil. Entendámoslo. Es como, ¿cómo explicamos una palabra como la estructura? Que muchas veces le dices a una persona que no conoce de pronto de vinos, que apenas está empezando a enamorar del mundo del vino, mira, este es un vino de gran estructura, y uno queda, Muy madre, expresivo. ¿qué- El tanino tiene ¿qué estas ¿qué es la características. estructura? ¿Qué es el tanino? ¿Qué el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo lo entendemos? Entonces creo que muchas veces podemos decir como sommelier, no, es un vino complejo, y por complejo quiero decir que puede tener muchos matices de aromas como estos, entonces hacerle entender más fácil el mensaje a las personas y no complicarles la vida, Si que vas realmente es la centrifugando función. la copa, si vas girando la copa, vas a encontrar estos Bendito. aromas. Entonces después vas a encontrar eso. O sea, que sea fácil de masticar. Porque muchas veces hacemos que las personas se alejen del vino por nosotros querer mostrar que sabemos. Y ese es un Exacto. pecado. Es que nosotros no estamos, pues la parte de los sommeliers no estamos para demostrar nuestras habilidades y nuestros conocimientos, sino para darle una guianza divertida a la gente y fácil en el mundo del vino. Entonces yo creo que hay que coger las cosas con un poquito más de humildad. Exactamente. Yo creo que y uno de los temas que muchas veces, digamos que las preguntas que más me hacen es, ¿cómo sé que un vino está malo? Que creo que es una de las preguntas a las que más nos enfrentamos a veces en capacitaciones. Huele a cartón. Exactamente. Mira, hay signos claros de alarma en un vino, como para que el consumidor también esté más tranquilo que lo que se está tomando es un vino que está en correcto estado. Por ejemplo, analizamos el corcho. Si el corcho tiene, por ejemplo, X fuga o está completamente manchado o tiene algo,
nos damos cuenta que probablemente el vino no pueda estar en buenas condiciones, o si vemos que la botella se ha reducido un poco el líquido, sí, vemos, esos son signos claros de alarma que uno le puede decir, bueno, el vino quizás no está en su mejor condición, ¿sí? Lo otro es, si ponemos en la copa el vino y el vino nos da aromas desagradables realmente, bueno, sabemos que pasamos de ese vino. O si pues notamos aromas, como lo decías, de cartón, de humedad, eso inmediatamente nos va a decir el vino, o si el vino está turbio en el color, el vino no está, probablemente no esté bueno. Entonces, es acompañar a las personas, es enseñar fácil, es todo el tiempo hablar con términos y palabras que sean conocidas. O sea, pero hay un tema que me parece complejo, si me pongo en los zapatos de alguien que no conoce mucho de vino, cuando dices que tiene aromas que no te son agradables, ¿cómo saber que el vino no tiene un defecto o que solamente los aromas de este vino en particular no te porque, está por gustando? ejemplo, hay un ejemplo muy claro y es el Sauvignon Blanc de algunas partes del Nuevo Mundo, que tiene un olor a orines de gato. Suele pasar. Sí. Y uno huele y si yo no conozco de ese vino, yo voy a decir, este vino está malo. Este vino huele a chichi de gato. Pues es como que, eso... porque la primera vez que uno lo prueba no es como que, carajo, ¿qué pasó acá? Eso puede pasar. Digamos que dentro de la gama de aromas, ahí es donde entra la labor de los que medianamente estamos un poquito más adelante en cuanto al conocimiento del vino. Claro. Está la labor de decirle a las personas, mira, es normal que puedas encontrar este tipo de cosas, ¿sí? O de betún. Pero, exactamente. O, por ejemplo, sudor de caballo, que a veces pasa en vinos que son muy estructurados o muy complejos. Bosque húmedo. Bosque húmedo, exacto. Pero, digamos, si encuentras un aroma a huevos podridos, no. Ahí sí, ya. Que está mal. Exacto. Cartón mojado o garaje guardado, como decimos acá, olor a guardado. Exactamente. Hay algo que no está bien. Exacto. Que como que y son cosas que te das cuenta cuando vas a una cata de vinos, o te lo explica un sommelier, o fuiste a una feria y pasó el chiste curioso, ay, que este vino está malo, ay, no, qué pena, no, venga, sírvame un poquitico, yo lo pruebo para darme cuenta cómo es un vino malo. Creo que también tenemos que perder el miedo a probar cosas que no nos van a gustar. Sí, para saber pues, el mundo, qué identificamos que es malo en este vino. Con el mundo del vino, y yo creo que en todo aquello en lo que uno trabaje con los sentidos, siempre hay que atreverse a probar lo que la gente dice, bueno, no, esto no está tan bien, o esto no está tan agradable. Bueno, hay que saber a qué sabe lo malo para saber para entender a qué sabe lo bueno. Creo que también es otra cosa que hay que perder, como también el miedo. Porque, por ejemplo, con los chicos nos ha pasado que a veces en capacitaciones pues abrimos una botella y no está buena. No, venga, muchachos, sirvo una copa, prueben y sepan que este vino... que es un vino corchado. Exactamente, para que podamos entender un defecto de un vino y a veces no pasemos un vino que pueda tener unas características especiales por un vino que no esté bueno. Simplemente es un vino que darle más aire o hay que darle un simplemente momento. Para que ellos sepan identificar cuando un cliente, porque pasa que un cliente pide un vino, de pronto fuera del conocimiento... prueba el vino y el vino, no, es que el vino está malo, pero de pronto el cliente no sabía lo que estaba pidiendo, entonces, no, es que mira, el vino está malo, no, venga, miremos a ver si está malo de verdad. Exactamente. Pero así el tema está muy complejo, porque ¿de quién es la culpa? ¿Del que no supo recomendar la botella o del cliente que cree que ahí es donde hay que llamar al sommelier? Sí, por eso cuando el cliente tiene yo digo que tiene una compra de pronto expensiva, costosa, hay que tener un sommelier. O sea, si tú estás vendiendo vinos costosos, hay que tener un sommelier. Eso claro. Es una responsabilidad del establecimiento. Exactamente. Hay que tener un sommelier. Exactamente. Creo que también es la función que uno desempeña como sommelier. Le da un plus extra. Porque un sommelier no solamente te va a poner una botella en la mesa, te va a contar la historia de la etiqueta. Aquí tenemos etiquetas vinos que enamoran muchas veces con la etiqueta, o que vinos que se venden a través de la emoción. Y es, digamos, que los vinos más costosos me parece a mí que se venden a través de la emoción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día que vas a proponer matrimonio, quieres tener lo mejor en la mesa, ¿sí? Porque te casas una vez en la vida, dicen, bueno, hay gente que lo cogió de deporte, pero exacto, es un momento especial. ¿Sí? O mira, hoy cumplimos 20 años de casados y como te odio te puedo amar. Entonces dependiendo de qué quiero darte a vos, te voy a llamar al sommelier para que me recomiende lo mejor para ese momento.
Ya los precios vienen y van y depende de qué tanto estás dispuesto a pagar por el líquido que tienes en la mesa. Pero ese vino te va a saber mucho mejor en ese momento tan especial en el que estás dispuesto a que todo te salga bien. Bueno, ahora sí, tengo 2 preguntas para Jefferson. Nos pusimos técnicos, no mentiras. Un vino que Jefferson recomiende para las personas poco conocedoras que están empezando el mundo del vino. Bueno, yo Entonces llega un cliente y me dice, mira, yo soy el cliente, no conozco mucho, quiero un vinito tinto con mi pareja, ¿qué recomendación me das? Bueno, yo creo que aquí voy a caer en un cliché de los sommeliers. Sí. Bueno, del gremio en general, creo que en Colombia la percepción es esa. Yo suelo recomendar más vinos ligeros, frescos, más fáciles de entender. No me digas que un Carmener que me va a poner muy bravo con vos. No. Pero Sin ser el Carmener. Puede ser una buena opción también. Pero puede ser una buena opción. Sí, es que sí. Entonces ya ahí es empezar, ¿por qué? Por vinos que se denominan jóvenes. ¿O qué quiere decir jóvenes en general para nosotros? Pues que no tienen un gran paso por barrica o no lo tienen. Que son vinos que se termina fermentación, se clarifican y se embotellan. Entonces que son vinos que no son tan pesados y van a ser más fáciles de entender. Ejemplo, se puede jugar con cepas como el Pinot Noir, pero también saber de dónde es, porque si dices un Pinot Noir, por ejemplo, de California, puede ser quizás muy intenso. Sí, ya muy Sí, amaderado. ya muy amaderado. Ir con cepas como el Merlot, por ejemplo, puede funcionar muy bien, en tanto tengamos el entendido que son vinos jóvenes. Exacto. ¿Sí? Y, por ejemplo, si digamos ya la persona quiere algo un poquitico más complejo, pues bueno, ya ahí vas por una cepa intermedia, un Tempranillo, un Carmener o quizás un Syrah, jóvenes, que nos pueden ir muy bien. Bueno, y la pregunta contraria. Una persona que esté muy adentrada en el mundo del vino, ¿cuál es la recomendación de Jefferson? Bueno, yo creo que ahí ya empieza uno a depurar, ya empieza uno a preguntar, mira, ¿estás interesado en un vino con gran potencia, con gran madera? ¿Conoces alguna zona en especial, una uva puntualmente que te Pero guste no, o qué perfil? una recomendación al gusto de Jefferson. Que Jefferson diga, yo te recomiendo este vino porque sé que sos un conocedor. Ay, madre, yo creo que ahí se pone peluda la cosa. Me gusta ir por cepas o por assemblage, sobre todo por assemblage. ¿Qué es un assemblage? Un vino blend o mezcla de uvas. Okay. ¿Sí? Porque una mezcla de uvas puede gustarle a una persona que no conoce como una persona que conoce mucho. Y ahí personalmente tengo un vino allí que se llama Familia Schroeder. Es un ensamble entre Pinot Noir con Malbec, algo raro. Argentino, okay. Patagonia. Okay. Nos encontramos una mezcla de 2 uvas, una mezcla que es poco usual, entonces también va a decir el conocedor, venga, esto es algo nuevo. ¿Qué es Malbec? Pinot Noir con Malbec. Ok. O sea, una mezcla de ambos. O quizás, bueno, ya atreverse a probar ya más los vinos clásicos o con añadas especiales. En ejemplo, tengo aquí Faustino, que tengo el Gran Faustino, que tengo un vino del 2004, que es una gran añada, La Rioja, que pues ha sido famosa por producir vinos con gran estructura y complejidad, pero también hay algunos vinos que son más frescos y ligeros. Entonces, es eso, si eres conocedor y empezar a probar ya algo más específico, añadas puntuales, digamos que leí tal reseña y encontré que tal añada fue muy buena, bueno, pues entonces te voy a recomendar un vino de esa añada, de ese lugar. Empezar a ir ya con la especialidad, ya que somos más conocedores y podemos entender ese tipo de vinos. De Schroeder y Faustino. Schroeder y Faustino. Y si hablamos de Orca, yo le daría un par de añitos a Orca. Amén. Que es un vino que tiene un potencial increíble. Desde que lo probé, creo que estoy enamorado de ese vino. Y también, no solamente con los tintos, creo que también es bueno empezar a explorar ese mundo con los vinos blancos, con algunos blancos de gran calidad que envejecen muy bien. Por ejemplo, los Riesling o los Chardonnay pueden ser grandes opciones si dejas un vino con un par de años. Listo. Y entonces, para cerrar el podcast, que ya nos vamos acercando de la hora, me gustaría terminar en una pregunta. Pues de pronto te voy a acorchar porque es una pregunta que pensé esos días que es muy especial para mí, para el mundo de los vinos y para que la gente entienda. ¿Hay un momento que te acuerdes de un momento, una situación en que probaste un vino y te generó cierta emoción? O sea, algo que siempre te vas a acordar y asociar ese momento con el vino. ¿Te ha pasado esto? Sí,
Sí, no. Un momento para que nos describas esto, lo que puede producir el vino y lo que te produció a ti. Bueno, empieza uno a echar cabeza de tantos momentos que he probado vinos, y yo creo que uno de los más interesantes me pasó con Gran Marenón Tinto, precisamente. ¿Sí? Yo creo que fue la primera vez que llevé a mi mamá. ¿Te acuerdas la añada? Gran Marenón Tinto 2018. Es de las preferidas que tenemos. Precisamente fue en el restaurante Carmen. Creo que fue la primera vez que yo llevo a mi mamá a un restaurante donde yo trabajara, y precisamente lo hice por el cumpleaños de ella, y ese día, gracias a David, tuve esta botella de Gran Marenón en la mesa. Aguala, pero como gran intermediario. Yo represento a Aguala. Y ese día abrimos este vino, nos lo disfrutamos de principio a fin, la comida estuvo maravillosa, el momento, el servicio, todo fue espectacular. Tanto así que hoy por hoy yo digo, madre, vamos a salir a comer. Ay, sí, lléveme, que yo quisiera volver a un restaurante como Carmen. ¿Y te acuerdas ese día? Y siempre me lo recuerda. Fue un momento especial. Fue un momento muy especial, y más... pues para mí puntualmente también lo fue porque mi mamá me ve a mí como bueno, a usted le puse todo el empeño, creí en ti. Y terminó vendiendo vinos. Y terminé vendiendo vinos. No, digamos que mi mamá siempre soñó con tener un banquero, un abogado, un militar, y salió una persona todo lo contrario, más artista, un poco más bohemio, más enamorado de la gastronomía, que con el tiempo pues ella se ha dado la oportunidad de conocer, porque a veces como padres no conocemos a nuestros hijos, y esos momentos tan íntimos en un restaurante donde ella dice, yo no sé nada, y yo le digo, yo conozco muy bien lo de acá, quiero que pruebes, y vas viendo la cara de felicidad, y cómo evoluciona todo. Te dice, el vino te lleva a momentos y hace que los momentos sean memorables. Me gusta mucho esa respuesta, porque ese momento, o sea, muestra que el vino es bueno y genera emociones cuando lo compartimos también, que es la parte más importante para mí, el vino. Y bueno, te quería agradecer por ese momento y esa invitación acá en esa cava, que creo que logramos descomplicar un poco el mundo del vino. Los invitamos acá en el restaurante Colosal y a conocer a Jefferson, que tienen que venir y preguntarle todo lo que quieren del vino, que tengas bastante trabajo a contestar eso para todo el mundo. Es la idea, y creo que cuando alguien me llama a la mesa, antes de decir, ahora qué pasó, yo soy como, por fin, qué bien. Claro. O sea, y es esa expectativa de cuando vas llegando a la mesa y te dices, ¿qué me voy a encontrar? Entonces, me encantan las preguntas, me encanta que la gente venga, quiera conocer la cava está abierta, este espacio es un espacio donde si quieres hacer una cata la podemos hacer, es un espacio que está completamente abierto a las personas, y hombre, también el conocimiento, creo que como ciudad, como país nos falta mucho, pero es bonito que ya sabemos y le estamos dando la oportunidad al vino. Entonces, pues nada, siempre abiertos y a entender que el mundo del vino, salud por eso. El mundo del vino es más sencillo de lo que pensamos, pero hay que tomarnos el tiempo de entenderlo y disfrutarlo. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Walavinos, en nuestra página web como walavinos.com, y gracias por acompañarnos. Bendiciones.